Buenas, muy buenas. La verdad que después del partido de ayer te vas muy contento con el trabajo y con un optimismo muy grande. Va a ser una final dura porque las finales siempre son duras, pero las sensaciones son buenísimas. Y además yo creo que la plantilla en el partido de ayer en semifinales ante Alcorcón dio un gran paso, tuvo personalidad y eso es importante en estas citas. Hombre, sin duda quedarán marcados, es una final gallega en un campeonato nacional, estamos hablando de una Copa de la Reina, de una Copa estatal de España y bueno, pues que haya dos equipos gallegos dice mucho. A lo mejor, como tú bien dices, no somos conscientes, pero bueno, con el paso del tiempo, a ver cuándo se vuelve a repetir esto. Bueno, los nervios hay que templarlos y hay que saber manejarse en estas situaciones. La verdad es que, por suerte y por trabajo, desde luego, hemos disputado varias finales, hemos sido campeones el año pasado, entonces pues bueno, sí tenemos un puntito a favor, pero poner un favorito en una final me costaría, aunque bueno, pues tal vez por esa experiencia podamos llevar algo de ventaja, pero la verdad que va a ser poca. Si tuviera solo uno, ya te digo yo que estaría tranquilo, pero bueno, intentas manejar todos. Está claro que estás pendiente de tu equipo, de que cometa los menores errores posibles, de que arranquemos y vuelva a perder, que la verdad que el inicio del partido fue muy bueno, pero bueno, es una final y hay que estar atento, hay que saber manejarse y bueno, pues habrá que tomar decisiones una vez se acierta, pero bueno, me imagino un partido disputado, con gran intensidad, como han sido las dos semifinales, y este no va a ser menos, sin duda.